sido una mañana linda, una mañana muy bonita. Y bueno, meditaba yo, ¿verdad? Como tiendo a hacer. Yo trato ya del lunes ir buscando que el Señor me vaya hablando, ¿verdad? Que me vaya dando la palabra. Señor, ¿qué palabra tú quieres darle a la iglesia? La verdad es que yo puedo abrir la Biblia y puedo buscar cualquier texto bíblico y cualquier texto en la Biblia va a hablar a mi vida. Porque la palabra de Dios es viva y edificante. Pero me gusta siempre que buscar la dirección porque hay palabras del Señor que llegan en tiempo preciso. Hay palabras del Señor que llegan en un momento cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Yo procuro conectarme con el Espíritu Santo para que eso ocurra. Así que ya esta semana iba como para el miércoles y no me llegaba nada. Y el Señor, y Señor, pues, dame una palabra. Y ya el jueves ahí yo dije, ay, gloria a Dios, llegó la palabra. Estaba tranquilo porque había llegado la palabra, gracias. Así que la palabra le he puesto como título una pregunta, pero es porque la pretendemos contestar hoy, con el favor de Dios. Y la pregunta que es el título de esta predicación dice, ¿has sido redimido? ¿Has sido redimido? Y como dije, el tema llega en forma de pregunta, porque así me la dio el Señor, ¿verdad? ¿Has sido redimido? Y yo, Señor, claro que yo he sido redimido. Pero y esa pregunta, ¿verdad? Déjame ocultar por qué el Señor me hace esa pregunta. Y bueno, lo primero que uno ve, particularmente en una iglesia, hoy Pastor José dijo, esto es una iglesia en avivamiento. Yo dije, eso es, ¿ves? Eso es, una iglesia, ¿qué es una iglesia en avivamiento? Una iglesia que crece, una iglesia en que los domingos comienza a llegar personas nuevas, ¿verdad? Eso es una iglesia en avivamiento porque el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo está trayendo las vidas para que sean construidas, para que sean edificadas, para que puedan soportar los retos que nos esperan. Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que sí, que así estamos. Una iglesia que está en crecimiento, avivada, y eso que hoy faltan unas cuantas personas que no llegaron, y aún así, ¿verdad? Teníamos un buen grupo. Y ver esos niños, esos juveniles, ¿verdad? Pues me anima mucho porque ahí está el relevo generacional, ¿verdad? Mira, ahí en ese grupo están los pastores, están los ujieres, están todos los ministerios, están ahí en ese grupo que están recibiendo palabra del Señor, está sonidista, ahí sí, sí, sí. Para de aquí a por lo menos 30 años más, pues todavía tú estás ahí. Sí, sí, aleluya. No es que yo esté reemplazando, pero hay que irlo preparando. No, todavía no. Y entonces, la realidad es que es una bendición como padres saber que estamos exponiendo a nuestros hijos a la palabra del Señor. Porque esos niños que están aquí ahora, que muchos de ellos son niños inocentes, ¿verdad? La mayoría de ellos, porque son chiquitos, son niños que su preocupación ahora mismo es comer y jugar, no hay nada más. Pero va a llegar un día en que ellos van a tener sus situaciones, van a tener su toma de decisiones, van a tener sus problemas, sus retos, y a ustedes y a mí como padres, lo que nos va a dar paz es saber que le expusimos a la palabra de Dios. Cuando llegue el problema, porque yo les digo no porque me contaron, sino porque ya me ha pasado, ¿verdad? Yo tengo dos hijos mayores. Así como usted me ve jovencito, tengo un hijo de 26 años y una de 24, de 27, 25, ¿verdad? ¿Así está la cosa? Por ahí va, 27, 26. Y cuando ellos han tomado sus decisiones, que uno ve de lejos, ¿verdad? Uno ve de allá, de Arecibo, uno ve que es una metida pata. Pero ellos están grandes, ¿qué yo puedo hacer? Pues yo lo que puedo hacer es confiar en que yo les enseñé la palabra del Señor. Que yo los expuse a una experiencia que eventualmente van a ser de bendición para sus vidas, si ellos lo permiten, ¿ves? Pero de alguna manera, yo le dije una vez a mi hijo, cuando estaba como 19, 20 años, que ya estaba tirando, como digo yo, para el campo, ya estaba tomando decisiones, se fue a hospedarse, y cuando se comenzó a hospedar, como ustedes saben cómo está dinámica, ¿verdad? Como mi internet depende de ir a la iglesia porque tú lo llevas, pero no hay problema. Pero llega una edad, ahí por ahí, 20, 21, 22, que ellos tienen cierta libertad y van si quieren. Y ahí se sabe verdaderamente, ¿ves? Si ellos van a buscar al Señor porque lo desean en su corazón o era porque mamá y papá lo traían. Como quiere que sea ganancia. Algo el Señor va a hacer. Pero en ese momento lo vi tomando decisiones. Ya el domingo me decía, papi, eso es pedama en Bayamón. Me decía, este domingo no bajo, me quedo. O bajo, voy el domingo directamente a la iglesia, ¿va? Y comenzó poco a poco. Y yo le dije, hijo, recuerda algo, ya tú eres adulto, ¿ves? Ya tú tomas tus propias decisiones.
Pero tienes que velar que en tus decisiones esté el Cristo que yo te he enseñado por todos estos años, para que te pueda ir bien. Esa es la exhortación que hace la palabra del Señor. Y no siempre tomo buenas decisiones, ¿verdad? Y cuando yo sabía que la cosa no estaba tan bien, mi tranquilidad, uno como padre se ocupa, como padre se preocupa, pero mi tranquilidad era que yo le enseñé la palabra del Señor, ¿ves? Y he visto el respaldo de su palabra. Hace poco estábamos hablando de una situación en particular y él me dijo, ay papi, tranquilo, si tú nos enseñaste bien en la palabra, tú nos enseñaste bien. Y dije, qué bueno, ¿verdad? Que por lo menos esa palabra está ahí. Y esa palabra y esa verdad que yo hablo hoy es parte de lo que significa haber sido redimidos por Cristo. Haber sido redimidos por Cristo. Y la definición, ¿verdad? Para comenzar ahí a hablar de la definición, dice que redimido significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Y esto es de la Real Academia Española, esto no es una definición bíblica. Dice, dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dice, librar de una obligación o extinguirla. Finalmente dice que es poner fin a algo, poner fin a algún dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Y esa definición a mí me encanta porque de ahí me sacó el Señor a mí. ¿Ves? Me sacó de una penuria, nos sacó de una adversidad y Él pagó un precio para poder redimirnos a nosotros. Y eso lo vamos a explicar un poco más a fondo en la mañana de hoy. Pero quiero comenzar leyendo el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 al 37. Dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y este es Jesús explicándole a los que Él vino a salvar. ¿Saben? Porque Él vino a salvar al pueblo judío. Ese fue el plan A. ¿Verdad? Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a eso Él está hablando en este momento, ¿verdad? Le está diciendo que ellos son esclavos del pecado. Esa realidad era realidad en aquel momento y esa realidad es la misma hoy. Tenemos una naturaleza caída a causa del pecado que constantemente lucha para hacer lo malo. Pastor, ¿qué es lo malo? Pues lo malo es todo lo que sea contrario a Jesús. ¿Ves? Porque hay cosas, la gente si se quiere centrar en lo malo solamente leyendo, ¿verdad? Probablemente los mandamientos. Y claro, eso es parte de la dinámica. Pero todo aquello que te aleja del plan de Dios para tu vida es malo. Y esa es nuestra propia naturaleza. Ahí está. Cada vez que queremos hacer algo para el Señor, cada vez que nos esforzamos para hacer algo que nos puede acercar a Él, tenemos una lucha. Dice la palabra que hay una lucha constante, ¿verdad? Entre la carne, que es nuestros deseos, ¿verdad? Y el espíritu, que es el deseo del Señor. Aquí estamos todos hoy, pero no todos llegamos aquí tan facilito. ¿Ves? Esta mañana algunos tuvimos problemas. Dijimos, ay, yo no sé si ir o no. Ay, no, pero es que déjame sacarme a Erika de encima, que me lleva toda la semana llamándome. Déjame llegar. y Ilia también, esa muchacha señora Ilia, que no, déjame ver qué yo hago. Voy a ir. ¿Ves? Algunos vinieron así, ¿verdad? Porque dijeron, no, yo tengo ese deseo de venir hoy.
Pero le aseguro que va a haber días que no van a querer venir. No porque haya pasado nada malo, sino porque se está riendo, es que le estoy hablando a alguien. Pero es porque más vale que viniera, porque si no era otra semana más, que te esperaba, porque esa no se rinde. Bueno, pero la pregunta es, ¿pero y cuál es el empeño de Erika? ¿Verdad? ¿O cuál es el empeño de...? Bueno, el empeño es que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido restaurados, nos va tan bien y tenemos el deseo de que a quienes amamos también le vaya bien. ¿Ves? También le vaya bien. Y eso es lo que nos impulsa a poder invitar a las vidas a llegar a la iglesia. Eso es lo que nos impulsa a presentarles a las vidas a Jesucristo, porque sabemos que le va a ir bien, que le va a ir bien. ¿Que todo va a estar bien? No, no todo va a estar bien, pero precisamente por eso es que necesitamos buscar de Dios, porque no siempre nos van las cosas bien. Así que eso es parte, ¿verdad?, de la dinámica que nos ocurre y es parte de lo que significa ser redimido. Así que dice aquí el Señor hablándole a sus discípulos que tenían esa condición, ¿verdad? Una condición de esclavitud. Una condición de esclavitud. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia y él hace aquí una distinción particular. Porque el llamado que el Señor hace es a que tú no vivas por esclavitud, que tú vivas por herencia. Él quiere darte a ti la herencia de ser llamados hijos. Ese es el plan de él. Él no quiere tratarte como de lejos, como un esclavo. Él quiere que tú seas parte de la familia. ¿Por qué? Dice Jesús mismo aquí, porque el hijo se queda en la casa y es de la casa para siempre. El esclavo no. El esclavo podrá estar prestando un servicio en un momento dado, pero ya después se va. Pero el hijo se queda. Y ese es el problema, ¿verdad? El problema es que nacimos en esclavitud. Ese es el problema central que tenemos todos los seres humanos. Nacimos esclavos a unas condiciones de nuestra propia carne que no nos hace bien. Pero eso tiene remedio, ¿ves? De nuevo, el Señor busca poder redimirnos, ¿verdad? Rescatarnos y sacarnos de la esclavitud. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7, miren cómo se plantea. Tito 3, del 3 al 7. Leo de la versión internacional. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos como descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones, de todo tipo de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero, diga, pero, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, gloria a Dios, no por nuestras propias obras de justicia, bendito sea Dios, si fuera así, ¿dónde estaría yo? Sino porque, por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para justificarnos por gracia. Llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Ese es el mensaje de esperanza que el Señor nos trae, ¿verdad? Que aunque éramos esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestras pasiones, esclavos diría el boricua, de nuestras metidas de pata. Aunque estábamos así, hay redención en Jesucristo porque Él pagó un precio por ti y por mí, ¿verdad? Nosotros éramos del diablo, dice el texto anterior, ¿verdad? Éramos de Él porque actuábamos como actuaba Él. Ah, pastor, pero escuche que es que yo soy cristiano y de vez en cuando meto las patas. De vez en cuando hago cosas que no me parezco al Señor. Ah, sí, yo sé. ¿Saben qué? Yo también. No es que me alegre decirlo, pero todavía Dios brega conmigo. Todavía alguien se me cruza de frente y me da un corte de pastelillo y yo siento algo que sube por mis pies, ¿verdad? Y se va subiendo, pero gracias al Señor, ¿verdad? Me puedo controlar. Me puedo controlar a veces, pero a veces no. A veces digo, Señor, guárdalo donde yo no lo vea, Señor, en este momento. La esclavitud no solo incluye acciones, sino que también estamos esclavos de nuestra mente. Comenzamos a decir, yo no sirvo,
yo no puedo hacerlo. Es que yo he sido tan pecador. Es que yo he cometido tantos errores. El Señor no va a querer nunca tratar conmigo porque es que yo me conozco. No, tú no te conoces nada. A ti te conoce quien te creó. A ti te conoce quien te diseñó. Y ese que te diseñó dice, te quiero redimir, te quiero restaurar, quiero hacer algo nuevo con tu vida para que estés bien. En esos tiempos del Nuevo Testamento y anterior, los esclavos se compraban por una de dos razones. Se compraban para poder usarlos a tu beneficio o se compraban inclusive para libertarlos. Particularmente veíamos eso con el tema de los negros en los Estados Unidos. ¿Ves? La gente, si tú sentías liberar a un esclavo negro, tenías que comprarlo a quien lo tenía esclavizado. No podías robártelo así porque no, así porque sí. Es triste, eso es historia reciente, ¿verdad? Quisiéramos pensar que eso es un tema de hace siglos atrás, pero ¿qué va? A principios del siglo pasado y gran parte del siglo pasado vimos esos temas tan terribles. Temas donde la comunidad negra tenía que viajar en la parte de atrás de la guagua, ¿verdad? Tenía que beber en fuentes diferentes. Tenía que usar baños diferentes. ¿Ves? Eso pasaba. Y si tú querías redimirlo, tú querías liberarlo, tenías que comprarlo. Entonces ahí tenía oportunidad de ellos poder ser libres. Y así pasa con nosotros para con Jesucristo. Todavía nosotros, libre y voluntariamente, nos queremos montar en la parte de atrás de la guagua. Porque no queremos tener la oportunidad de sentarnos al frente, donde el Señor quiere que estemos, decidimos estar atrás. Pero, el Señor vino para cambiar todo eso. El Señor vino para redimirnos. El Señor vino para decirnos que Él nos quiere al frente y no atrás, ¿verdad? Esos son sus pensamientos de bien y no de mal. Miren cómo dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho. Mire, le llamo este mensaje pero. Para la próxima hago ese pero. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Eso está fuera de liga. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Cada vez que ustedes le dicen que le quieren hacer un bien, esto viene por algún lado viene el golpe. Tanta bondad me confunde. ¿Ves? Eso es lo que pensamos, pero con Jesús no es así. Él no pide nada a cambio. De hecho, ¿saben cuál es el problema? Que no tenemos nada que darle a cambio. Es muy grande lo que quiere hacer. Así que, por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Eso fue lo que el Señor hizo, redimirnos, hacer algo diferente y pagar un precio especial para nosotros. Y miren, en el Antiguo Testamento, el pueblo no sabía cómo lidiar con el pecado. Así que el Señor hizo un sistema, ¿verdad? Él creó un sistema donde había un templo, donde el sacerdote, una vez al año, iba al lugar santo a expiar los pecados de la gente. Una vez al año, el sacerdote subía, llegaba al altar, quemaba, ofrecía un sacrificio, quemaba incienso y entraba al lugar santo y el pueblo se quedaba esperando a ver qué pasaba. Porque si ese sacerdote no estaba en orden, si ese sacerdote no estaba limpio ante el Señor, cuando brincaba la cortina y ponía el pie en el lugar santo, quedaba muerto. Y entonces, de hecho, ellos tenían una cuerda con unas campanitas. ¿Ves? Si las campanitas dejan de sonar, quiere decir que al sacerdote no le fue bien. Y entonces el pueblo sufría, no tanto por la muerte del sacerdote, era porque sabía que tenía que esperar otro año más para poder expiar sus pecados. Era un año más cargando el peso de un pecado el cual les impedía avanzar. Las cosas le iban mal, los frutos no se daban. Era una tragedia para ellos. Tenemos que esperar un año más para nuevamente hacer el sacrificio y nuevamente llevarlo a ver si este año sí el
sumo sacerdote llega vivo al lugar santísimo y puede presentar otros pecados y tener tranquilidad. Por un año, el Señor, ¿verdad? Ya limpié mis pecados. Pero eso cambió. Eso cambió en la cruz. Hace unos años atrás. Porque vino el sacrificio perfecto. Y cuando ya después había otra manera de hacerlo. Y era que ellos cogían uno. Ven acá, Naomi. Ven que te voy a hacer de ejemplo. Vente. Ese es el beneficio de ser hija de pastor. Ven acá. Vente. Sí, bueno. ¿Verdad? Porque dito. Pero acostúmbrate. Mira. Ellos cogían un cordero. Y tenía que ser un cordero perfecto. No puede ser un cordero cojo. No puede ser un cordero con manchas. Era un cordero que estaba perfectamente bien. ¿Verdad? Y ese sacerdote cogía ese cordero, lo presentaba al Señor y sobre ese cordero imponía todos los pecados del pueblo. Y luego ese cordero era llevado fuera del campamento. ¿Ves? Entonces él lo llevaba por aquí, ¿verdad? El joven lo llevaba al corderito y lo sacaba del campamento. Y ese cordero representaba que el Señor había tomado el pecado del mundo, el pecado del pueblo, y lo había echado fuera. Entonces, había un problema que a veces el cordero regresaba al campamento. Miren qué lío. Y la gente se desesperaba porque decían, volvió el pecado. Ese cordero regresó. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Así que se inventaron algo. Dijeron, pues ahora cuando saquemos el cordero fuera del campamento, lo vamos a echar por un barranco. Vete, mamá, que no hay barranco para ti. Sí, mi amor. Lo echaba por un barranco para asegurarnos que ese cordero no regresaba, ¿verdad? Moría y ya con eso ya pecado. Eso significa redención, ¿verdad? O un cordero inocente, porque ese cordero no tenía culpa de nuestros pecados. Nosotros no le pedimos opinión al cordero cuando metimos las patas, pero ese cordero inocente, perfecto, sin mancha, representaba nuestros pecados. Y Jesús dijo, no, esto tiene que cambiar. Tiene que haber un sacrificio que sea el último sacrificio que el pueblo necesite para ser redimido. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hago? Pues Él hizo lo que ni usted ni yo hubiésemos hecho nunca. Dijo, hijo, tienes que ir y morir por ellos. El hijo inocente, el hijo que reinaba junto a su padre, que no tenía culpa de nuestros pecados, vino, se hizo hombre y sufrió, padeció y murió en la cruz no por los inocentes, porque dice la Biblia, quizá por un inocente, quizá por un justo alguien da un hijo, quizá, difícil, ¿verdad? Pero quizá, pero por un culpable nadie da un hijo, y Él dio un hijo por usted y por mí que éramos culpables, para que ese sacrificio fuera lo suficientemente grande para que no hubiese que hacer más ningún otro sacrificio. Ahora solo depende de que tú digas, sí, Señor, yo quiero ser redimido por ti, yo soy esclavo del pecado y quiero que tú vengas a mi vida, me limpies de mis pecados, te pido perdón, entra a mi vida y haz como tú quieras. Y eres redimido por la sangre de Jesucristo. Porque tenía que haber sangre. Esa es otra situación. No era que le dieran unos latigazos. Miren, expertos en teología dicen que aún la película de la Pasión, que muchos de nosotros no podemos verla, ¿verdad? Yo personalmente me causa problemas. La he visto como 2 veces y no me gusta casi ya ni verla. Me gusta la película, pero es que cada vez que lo ponen en el cepo y le dan látigo, o sea, yo digo, ese era yo. Se supone que fuera yo que estuviese en ese cepo, cogiendo esos latigazos. Entonces me confronta. Pero doy gloria a Él porque Él soportó ese castigo. Pero no fueron solamente esos latigazos, que en el látigo habían pedazos de metal, habían clavos. Cada vez que ese látigo pegaba en la espalda, traía carne. ¿Ves? Eso yo creo que hubiera sido suficiente, pero no. Tenía que haber sangre derramada para que el sacrificio fuera válido. Y Él la derramó allí en la cruz. Murió sin quedarle nada más de sangre. ¿Ves? Allí dio toda su sangre por ti y por mí. Allí, en la cruz, Él pagó el precio de tu pecado y fuimos redimidos. Donde
hay pecado, hay esclavitud y hay juicio. Cuando usted vive en pecado, no, pastor, pero una cosa, pues no que somos todos pecadores, claro, todos somos pecadores, pero los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no somos esclavos del pecado. Es que como parte de nuestra propia naturaleza, nos equivocamos. Como parte de nuestra propia naturaleza, pecamos. Pero ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo que está en ti y en mí, te dice, te quedó mal eso. Así que arreglarlo. Te redarguye, dice la palabra, ¿verdad? Te redarguye y tú dices, Señor, perdóname. No debía haberlo hecho. ¿Ves? Y te reivindica con el Señor, pide perdón y haces tu mayor esfuerzo para no volver a hacer lo mismo. Esa es la vida de los que hemos sido redimidos por el Señor. Pero el que no está dispuesto a dejar su pecado, tiene una expectativa constante de juicio. Porque tú supiste lo bueno, has conocido lo bueno y has decidido voluntariamente no aceptarlo. ¿Ves? Por eso que usted ve que desde el altar siempre se va a motivar a la iglesia a que arreglemos nuestros asuntos, ¿verdad? Que tratemos de hacer las cosas diferentes. Que si robamos, ya no robamos. Que si mentíamos, ya no mintamos. ¿Por qué? A mí una vez me enseñó mi pastor esto. Me dijo, el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, Lucero, es el padre de algo. Él es el padre de algo. Él es el padre de la mentira. El origen de la mentira, el autor de la mentira, fue Satanás. Lo vimos por primera vez en el huerto del Edén. Si comes de este fruto, si comes de él, vas a ser como Dios. Él comenzó a mentir. ¿Qué ocurre? Cuando usted vive en la mentira, usted está alineándose con un padre que no fue el padre que el Señor quiere que sea para tu vida. Es decir, el Padre quiere hacerte hijo para que vivas bajo su reino, el Padre Celestial. Pero nuestras acciones con la mentira lo que hacen es reclamar otra paternidad, que no es la de Jesús. ¿Ves? Entonces, en la mentira hay un poder del enemigo que le damos voluntariamente. Es decir, ante un problema, usted y yo podemos hacer algo. Podemos decidir decir la verdad, aunque nos cueste, o podemos decidir decir una mentira para salir del problema supuestamente. Pero al salir de ese problema con una mentira, le hemos pedido un favor al padre de la mentira. Y Dios, que es un Dios justo, va a dejar que ese favor él te lo cobre. Y eso es un problema. Porque yo no quiero deberle favor al diablo. Ni uno solo. De hecho, no quiero favor ninguno de parte de él. Porque esos favores del diablo vienen acompañados con una intención clara de destrucción para tu vida. Entonces el cristiano tiene que buscar irse renovando porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y fue un precio muy, muy alto. No hay nada que tú y yo pudiéramos haber hecho para ganarnos ese perdón. No hay nada que tú y yo hubiésemos podido hacer para ser salvos. La salvación depende enteramente de la misericordia y la gracia del Señor. Pero tenemos que dejar lo que hacíamos antes, ¿verdad? Somos confrontados con la palabra, debemos de no ser como éramos antes. Tenemos que cambiar. Y dije mentira, pero hay muchas otras cosas que están planteadas ahí. Ahí está el adulterio, ahí está la fornicación, ahí está tantos otros pecados. Ay, pastor, pero que eso está fuerte porque yo tengo ese pecado y no se me hace difícil arreglarlo. Y yo, bueno, si tú reconoces que es un pecado en tu vida, si tú reconoces que el Señor ha venido a redimirte, a dejarte, a romper las cadenas que te esclavizan ese pecado, Él te va a ayudar. Yo no te voy a juzgar. O sea, tú entras por ahí, yo te voy a dar el mismo abrazo de siempre. Porque yo estoy contigo en el barco que me conduce al Señor. Pero de vez en cuando, ¿verdad? El Señor te va a confrontar. ¿Para qué? ¿Para juzgarte, para que te sientas mal? ¿Qué va? Él quiere que tú seas libre de la esclavitud. Entonces hay situaciones que impiden que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida porque el pecado no las permite. Y no el pecado del que no estás dispuesto a arrepentirte, es del pecado que continúas viviendo día tras día. Ah, pastor, pero es que el Señor sabe mi corazón. Sí, Él sabe tu corazón. Él sabe que te está confrontando con la palabra y tú no quieres aceptarla. Eso Él lo sabe. Entonces tenemos que buscar cómo cambiar. Ah, pastor, pero uno no puede cambiar de la noche a la mañana. Bueno, es verdad, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana. Si estás aquí hoy en la mañana, si estás aquí hoy, es un buen paso. Te felicito, porque esta palabra te va a comenzar a ayudar a tener un entendimiento
que probablemente no tenías antes o lo tenías y se te había olvidado. Y viene el Señor hoy no a juzgarte con la palabra, sino a exhortarte, a decirte, iglesia, tú eres mi iglesia. Yo pagué el precio por ti. No fue el enemigo, no fue nadie más. Hay muchos héroes de la fe, ¿verdad? Pero no fue Pablo, no fue Moisés, no fue Abraham, no fue María. Ninguno de ellos fue el que fue a la cruz por ti y por mí. Fue Jesucristo. Y Él viene hoy a recordarte que Él quiere redimirte, que Él quiere librarte del pecado. Por eso hay que hacer una pregunta. ¿He sido redimido? Porque si he sido redimido, no debería estar practicando cosas que me alejen del Señor. Esa es la idea que el Señor tiene para ti y para mí, de que estemos bien. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. De nuevo, esto es un hospital. Esto es un lugar libre de juicio. Esto es un lugar donde tú vienes a ser exhortado. Vamos a hablar la palabra nunca vamos a negociarla, pero siempre tú vas a encontrar un lugar aquí donde te vas a sentir confiado y decir, pastor, yo tengo esta situación. ¿Ves? Y yo necesito salir de ella, pero no es tan fácil. Y yo te voy a escuchar, te voy a aconsejar y te voy a ayudar en el proceso. Pero yo aquí no vengo a juzgarte. Yo aquí vengo a decirte que aquí tienes un lugar seguro donde llegar. Y quien comenzó la buena obra, la va a terminar en tu vida. Esa es la buena noticia. Quien comenzó la buena obra, la va a terminar. Miren cómo vemos bien claro también el concepto de la redención en el libro de Levítico. Bien al principio de la palabra, Levítico 25:25, dice de la siguiente manera, al 28. En el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Déjeme hacer un paréntesis. Esto es Levítico. Estas son las leyes dadas por Moisés para resolver los problemas del día a día del pueblo. Todavía nuestro Código Penal, todavía la Constitución, nuestras leyes, tienen base sobre este libro. Ellos dirán que no creen, pero como usted ve las soluciones, los problemas y las soluciones, muchas de ellas están aquí en este libro. Así que, si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta y reembolsar el saldo a quien se le haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará y ésta volverá a ser su heredad familiar. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, esto es un hombre que no pudo pagar algo que le pertenecía y lo perdió. Y lo perdió y otro, dice aquí un familiar, vino y lo compró para poder rescatarlo. Típicamente, eso conllevaría que cuando tú tengas el dinero para atrás, tú lo pagas y recuperas lo que es tuyo. En otros casos lo pierdes para nunca más ganarlo. Pero en este planteamiento del Señor vemos la redención. Porque Él dice, eso va a seguir siendo así hasta que llegue el año del jubileo. En el año del jubileo, ¿verdad? Que se daba cada ciertos años, entonces Él volverá a recobrar esa propiedad. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nosotros no teníamos con qué pagarle al Señor. Habíamos perdido todo lo que Él nos dio por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Y vino un año, este año no solamente fue un año, fue un momento en la vida donde Él pagó el precio en la cruz y nos devolvió todo lo que habíamos perdido. Todavía hoy pasa igual. Si usted ha perdido algo, llámese como se llame, llámese relaciones familiares, llámese matrimonio, llámese trabajo, el Señor está listo para obrar en usted un año del jubileo. El Señor está listo para devolverle lo que usted perdió y lo va a hacer porque le ama, como compromiso con usted de que Él está presente en su vida. Lo hizo al pagar el precio por nuestros pecados. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la herencia que el Señor nos da, ¿verdad? Porque tú y yo necesitábamos y seguimos necesitando ser rescatados del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace mal. El pecado es una carga sobre ti que no hay necesidad de llevar. O sea, si usted tiene un carro donde echar una compra, ¿para qué va a caminar con la compra hasta su casa? Pero algunos escogemos cargar con la compra en nuestros hombros porque no hemos decidido utilizar el método que Dios nos dio, que es la salvación. No decidimos hacer el método que nos dio, que es buscar su voluntad, es dejar a un lado la práctica del pecado. Así que no podía, como dije al principio, ser solamente un rasguñito. Es que sabía que nosotros estábamos difíciles, ¿verdad? Tuvo que hacer su vida. Ya terminando casi, iglesia, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? Hecho por nosotros. Él mismo nos redimió. Si nosotros fuéramos a depender de ser salvos por la ley, estaríamos todos muertos. Esa ley no hay quien la cumpla, esa ley está fuerte. Si fuera que usted solamente, de hecho, el mismo Dios dio a Moisés la tabla de la ley, en el entendido de que sabía de que el pueblo no iba a poder cumplirlo todo, pero era una guía, era algo que nos ayudaba a encontrar el norte y caminar hacia el lugar correcto. Pero como él sabía que esa ley no iba a poder ser cumplida, entonces él creó la oportunidad de los sacrificios. No sirvió los sacrificios porque la gente también no dejó de hacerlo y no creía en ellos, pues entonces dio como último sacrificio a su hijo. Y ahora sí, ahora se acabaron las oportunidades porque la oportunidad y el precio que se pagó fue muy alto. Ahora depende de ti. Por ley no lo vas a poder hacer. Como dije, si usted se quiere solamente cumplir la ley, si usted quiere no pecar, es difícil porque esta carne no le permite. Hay una imposibilidad en su carne que no le permite no dejar de pecar. En algún momento dado vamos a pecar. Eso no es excusa. Eso no es excusa. No es excusa. Porque el Señor nos redimió. ¿Ves? Así que lo que tenemos que hacer son pecadores arrepentidos. Como le dije a mi hijo, mira que no termine así, le dije a mi hijo, hijo, tú podrás hacer lo que tú quieras, pero tú nunca más serás un pecador alegre. Un encuentro con el Señor lo cambia todo. No somos los mismos. Podremos pecar y equivocarnos, pero nunca nos vamos a poder deleitar en el pecado en el cual antes nos deleitábamos. Así que, ¿cómo respondemos a esa redención tan grande que el Señor ha hecho? ¿Cómo respondemos? Pastor, ¿qué hago? Yo soy redimido. ¿Qué me toca a mí? Bueno, te tocan por lo menos 3 cosas. La primera es que te toca servir. Te toca hacer por otros lo que alguien hizo por ti. Te toca compartir las buenas nuevas. Dice la palabra que fuéramos al mundo y predicamos el evangelio a toda criatura, haciendo los discípulos en nombre de Jesucristo. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Porque en el servicio hay libertad. En el servicio hay un sentimiento de que estoy dando un granito de arena de lo que Dios me dio. Sobre el servicio, dice Tito, en el capítulo 2, versículo 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Ahí está.
el servicio. Por eso que una de las primeras reacciones que tenemos cuando llegamos al Señor es, pastor, ¿qué hay que hacer? Bueno, se supone. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Ve? Ocurre en la iglesia y ocurre fuera de la iglesia. Usted está agradecido con la escuela de su niño porque ve que hay un ambiente positivo, ve que él está contento, dice, mire, ¿hay algo que yo pueda ayudar? La respuesta natural al agradecimiento es el servicio. Eso es lo primero que va a pasar. Lo segundo que usted quiere hacer es que usted quiere alabar, usted quiere agradecer, usted quiere tener unos labios que expresan lo agradecido que está por aquel que le hizo el bien. Usted quiere alabar, dice Apocalipsis 1:6. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Alabemos todos a Jesucristo, ¿verdad? Que tengamos labios que adoran al Señor. Estamos agradecidos, por eso le adoramos. No porque Dios tenga necesidad ninguna de adoración. Eso no es el caso. De hecho, déjenme decirle algo. Por eso que ustedes ven que ahora mismo los ataques más fuertes que vienen en forma de canciones, en forma de alabanza. No la alabanza que conocemos usted y yo, sino alabanza a lo malo. ¿Ve? Cuando usted ve quién está pegado ahora, usted ve que no está pegado porque no porque canta, ¿verdad? Eso no es. No es porque es un buen compositor. No. Está pegado porque está glorificando lo que el mundo le agrada. Por eso está pegado. Y eso no es nada extraño. ¿Usted sabe dónde había uno que cantaba, que cantaba de verdad y adoraba y era el líder de adoración? En el cielo. Había uno así. Ese era el líder de adoración, el que movía toda la alabanza del cielo. ¿Saben cómo se llamaba? Lucifer. Así es. Pero el Señor busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. La respuesta a ser redimido, primero dijimos el servicio, segundo es la alabanza. Llegamos, Señor, gracias, Señor, te alabamos. Y alabamos de diferentes maneras. Alabamos con nuestras manos, con nuestra boca, alabamos con el servicio, adoramos con siendo generosos. Adoramos de diferentes maneras. Finalmente, cuando somos redimidos, la pregunta era, ¿cómo respondemos a su redención? Finalmente, somos obedientes. Dice Juan 14:23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. Miren qué cosa preciosa esa. Analicen un segundo. Este es Jesús mismo contestándole a una pregunta a sus discípulos. Y dice, el que me ama a mí, ¿verdad? El que me ama va primero que nada a obedecer mi palabra. La primera respuesta es que obedecemos su palabra. Queremos obedecerle porque Él ha sido bueno. ¿Ves? Luego dice, obedecerá mi palabra y mi Padre, miren, y mi Padre lo amará también. Y haremos nuestra morada en Él. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, moran en ti y moran en mí. En una casa que no se lo merece, pero de nuevo, porque hemos sido redimidos, Él promete que vivirá en nosotros. El que no me ama, esa es ¿verdad? La contraparte, el que no me ama, no obedece mi palabra, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Así que somos redimidos de algo llamado pecado. Somos redimidos gracias a su sangre. Somos libres para adorarle. Somos libres para servirle. Y por eso dice el Señor que para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Hay que ser como un niño. Termino con esta anécdota que ustedes la han escuchado posiblemente en una canción de René González, de este niño que construyó una barca. Con sus manos talló un trozo de madera y lo convirtió en una barca, pero lo perdió. Pero ya de adulto, ese niño, pasando por un lugar,
en una vitrina encontró su barca, porque él la construyó, él la conoce, él sabe la obra de sus manos. Y le preguntó al que la vendía esa barca, ¿cómo usted la consiguió? Dice, no recuerdo ahora, a alguien se la compré, porque se había perdido y esa persona la encontró, yo la compré. Dice, no, pues a mí me interesa. Así que él compró nuevamente su barca. Teniendo su barca en sus manos, dijo, barca que construí y que había perdido, te he vuelto a comprar. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Él te hizo. En algún momento en el camino nos perdimos, pero su redención nos vuelve a comprar, nos redime y nos ayuda a que podamos seguir en las manos de aquel que nos construyó. Nos vuelve a colocar en las manos de aquel que nos amó primero. En aquel que antes de que tú nacieras ya estaba pagando un precio de muerte en la cruz del Calvario. Así que, iglesia, vamos a estar de pie, vamos a orar. ¿Has sido redimido? Sí, pastor. Pues entonces vamos a servir, vamos a adorarle, vamos a ser obedientes a su palabra, vamos a cambiar eso que tengamos que cambiar, llámese como se llame, no sigamos cogiéndole favores al enemigo, confiemos que el Señor va a hacer algo nuevo. Tratemos de que ese pecado que nos agobia, llámese como se llame el pecado, no se glorifique en nuestra vida. Claro.